Buenas tardes, estimados participantes. Les doy nuevamente la bienvenida a la materia electrónica. En esta oportunidad vamos a dar un breve resumen sobre la materia, porque ya ustedes, como pudieron observar, en el encuentro informativo pasado se informó de lo que se iba a hacer el día de hoy en este encuentro informativo. Así que si alguna duda tienen por allí, me las hacen llegar en estos momentos. Esperando a ver si se conecta algún participante más. Entonces, le quería decir que la electrónica en esta unidad uno se va a tratar la introducción a la electrónica y la teoría del diodo. También se va a ver en el tema 2 circuitos, el transistor BJT, amplificación y conmutación. En la unidad 3 circuitos eléctricos e integrados. Y la unidad 4 diseño de circuitos electrónicos. Como pueden observar, ¿de qué trata la unidad esta? Es básicamente en una introducción de lo que ustedes ya vieron, por ejemplo, en el material que les dejé en el aula, también en los videos que están en el plan de evaluación allí ya en el aula, hay un poco ya de material, y en los videos de referencia que también les dejé en la actividad que ustedes ya tienen que estar realizando, que ya fue colocada en el aula. En un concepto básico, la electrónica es la rama de la física en la especialización de la ingeniería que aplica conocimientos matemáticos, del estudio del sistema cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de la electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de los inicios o qué es la electrónica, siempre tenemos que tener en cuenta lo que se habla cuando hay conducción, cuando hablamos de los protones, cuando el flujo de la corriente pasa de un estado a otro, ¿no? De los protones a los neutrones, de los huecos, que es las configuraciones de la unión P, la unión N. De allí se va formando prácticamente, para ver un tema más adelante, lo del diodo cuando están en configuración PNP o NPN. También hablamos de semiconductores. Semiconductores, que quiere decir que estos elementos electrónicos usualmente se encuentran en todas las partes o tarjetas electrónicas que existen en nuestras vidas. Son conductores eléctricos como aislantes eléctricos, dependiendo de la condición física. Usualmente ellos se usan para sensar temperatura, presión, también aguantan radiaciones o intensidades del campo magnético, el cual se ve sometido al material en la parte que esté trabajando, en la tarjeta madre o en la tarjeta física que esté trabajando todos esos componentes electrónicos, que son estos semiconductores. Por eso allí en esta diapositiva hay un cuadro comparativo de los tipos de semiconductores que existen. Ahí están los extrínsecos y los intrínsecos. Por lo menos en los extrínsecos es el proceso de impurificación que se conoce como dopaje, según el tipo de impureza que se le añade al semiconductor. En lo extrínseco, el semiconductor, aquel que se usa más frecuentemente, como el germanio, formado por un solo átomo. También el silicio. Ambos, el silicio es el que encontramos en la mayoría de dispositivos electrónicos, porque ese material abunda en nuestro planeta. Algunos ejemplos de estos semiconductores que tenemos allí son cuando son aleaciones con germanio y silicio, cuando es arcianuro de galio. El silicio, como anteriormente lo dijo, el cuadro comparativo, conforman los circuitos integrados que forman parte de nuestro día a día.
El germanio y el silicio, ¿qué tienen? Son circuitos o integrados de alta velocidad para radares y amplificadores e instrumentos electrónicos. Y el arcianuro de galio es otro ejemplo de semiconductor. Es el arcianuro de galio el más utilizado en amplificadores de señales, pero específicamente señales con alta ganancia y bajo nivel de ruido. Son muy buenos para eso. En lo que comentaba, también la unión PN, ya para empezar a hablar lo que es un diodo, se podría pensar que la unión se puede formar simplemente pegando un material semiconductor N con otro P, pero no es así. Él tiene que existir pasar como de un estado a otro, por ejemplo, de la unión P pasar a la unión N. De los electrones pasarían hacia los huecos que están aquí. Aquí se ven puntos y aquí están los huecos, que es como asemejando aquí este cuadrado que está hueco. Eso es cuando pasan los electrones libres en la zona P, tenemos huecos y en espera de ser rellenados por los electrones, lo que acabé de decir. El modelo del diodo ideal. Un diodo ideal es básicamente un diodo como más que todo en el papel. En la vida real casi para que sea un diodo así perfecto no existe. ¿Por qué? Porque él se divide en varias aproximaciones para poderlo calcular o para poder ser medido. Él lo que hace es entrar la corriente hacia la derecha y pasa de su estado cuando está en, configurado en polarización directa, aquí como lo estaba diciendo la gráfica, y que es cuando conduce. Y cuando está en polarización inversa, no conduce. Quiere decir eso que cuando alimentamos algún diodo al revés, con la polarización al revés, él no va a conducir, protege. El origen, el diodo ideal existen, como lo dice aquí este pequeño concepto, son en la realidad. No se puede fabricar, por eso es ideal, lo que dije anteriormente. Esto está en la primera aproximación. Ya en este cuadro comparativo de polarización directa y polarización inversa, es que funciona como un switcheo. Cuando está en forma directa, él está aquí en este estado, como está en este circuito, con una fuente alimentando esta resistencia por ley de Ohm, que es voltaje entre resistencia, y el voltaje del diodo sería cero. Cuando está en polarización inversa, funciona como un switch en circuito abierto. Aquí no hay conducción, por lo tanto la corriente es igual a cero y el voltaje del diodo es igual al voltaje de entrada. Como se ha visto, el diodo actúa como un interruptor, lo dije también ahorita. Así que en inversa o en directa, para ver los diferentes errores que meteremos en las distintas aproximaciones, hay que ir analizando cada aproximación. Entonces las voy a tocar así por ejemplos y con circuitos y con fórmulas en un resumen, porque existen más configuraciones, claro está. Por lo menos en este ejemplo, ya está esta fuente de 10 voltios alimentando un diodo muy usado, el 14001. Lo usan la fuente de poder, lo usan las tarjetas madre. Este diodo es bastante usado, es común, con una resistencia de 1 kilo ohm. Para hallar lo que hacen, la ley de Ohm o ley de Maya, o usted en todo se ve más que todo en circuitos uno. Aquí se calcula por ley de Ohm la corriente. Esta pasa por acá y por aquí por la resistencia va a pasar una corriente. ¿Esa corriente cómo se calcula? Tenemos la resistencia, tenemos el voltaje, podemos hallar la corriente. Una fórmula de ley de Ohm, 10 entre 1 me da 10 miliamperes, porque voltios entre kiloohmios da miliamperes. Al dividirlo da 10 a la menos 3. Por eso se expresa en miliamperes la unidad aquí. El voltaje de línea, la tensión de carga. Y el voltaje de línea, ¿cuál sería? 10 voltios.
Aquí hallando las potencias, es la suma de las potencias disipadas, de la potencia del diodo, de la potencia de cómo quedaría la fórmula. Potencia disipada total es igual a la potencia del diodo más la potencia de línea. Al hallar la potencia, ¿qué es? Voltaje por resistencia, por corriente, la fórmula. La tenemos. Voltaje de línea es 10. La corriente la calculamos, dio 10. Y 10 por 10 da 100 voltios miliamperes, serían milivatios. La potencia en diodo es igual, pero con el voltaje del diodo me estás diciendo que es igual a cero. Entonces cero por eso me da 0 vatios. 100 más cero, 100. Aquí como pueden observar, hallando la potencia total, me da 100 milivatios. Igual a la potencia de línea que tenemos aquí. Ya en la segunda aproximación, el diodo va a arrancar en una constante de 0,7 voltios, como lo dice aquí. Este valor es el valor de tensión umbral para el silicio. Eso es como, por ejemplo, cuando tenemos en matemática constantes como la de pi, que es 3,1416. Aquí es lo mismo. Esto es un valor ya específico que trae como ya calculado, ya es el valor donde él arranca. No puede arrancar en 0,5 ni en 0,3, sino en 0,7 para que sea la segunda aproximación o un diodo de silicio. Ya un diodo de germanio arrancaría en 0,2, como lo dice aquí. Polarización directa conduce, polarización inversa hacia allá no conduce. En el tramo que hay desde 0 a 0,7 es la realidad de la polarización directa, pero como en efectos prácticos no conduce, se toma como inversa con esta segunda aproximación. El error es menor que la aproximación anterior. Cada vez que vamos haciendo la primera, la segunda y la tercera, mientras vayamos pasando de una aproximación a otra, se va a hacer más confiable o de mejor cálculo estas aproximaciones. La vertical, por lo menos en este mismo circuito que tuvo anteriormente, arranca el equivalente a una pila de 0,7 voltios. Aquí está la batería, aquí está el voltaje de entrada del diodo, el voltaje de entrada, el voltaje de la batería y el voltaje del diodo sería este. Acá se calcula por ley de Ohm también. Al ya tener 0,7, ya al restar eso, al calcular eso, el voltaje del diodo va a ser igual al cero. Acá en polarización inversa conduce, no conduce y por eso va a ser igual, la corriente igual a cero y el voltaje igual del diodo igual al voltaje de entrada. Como está anteriormente. Parece que en esta parte no se trabaja, más que todo se trabaja en polarización directa. En este ejemplo resolveremos el mismo circuito que antes les mencioné, pero utilizando la segunda aproximación que se ha visto hasta ahora. Como la dije, es un poco mejor esta aproximación. Como en el caso anterior, analizaremos la polarización directa en el mismo circuito. Ya alimentamos con 10 voltios, tenemos los 0,7 voltios. Se usa la malla y por corrientes nos da menos 10 más 0,7 más la corriente I1, me va a dar la corriente, ¿cuánto? 9,3 miliamperes. El voltaje de línea es la suma, pero como acá está inversamente, sería la resta, bueno, la fórmula, ejemplo, 10 menos, como le mostré anteriormente, esta fórmula, aquí está, voltaje menos 0,7, por eso que aquí se hace 10 menos 0,7 y da 9,3. El voltaje de línea sería la resta 9,3. La polarización, la potencia, ¿cómo van a quedar? Sumando la potencia de línea más la potencia del diodo. Acá me da 86,5 milivatios, que es multiplicar el voltaje 10, 9,3 por 9,3, que a este que calculamos, el anterior fue 10 por lo que nos dio fue 100 milivatios. Aquí nos están dando 86 milivatios. Y en esta es 0,7 por 9,3, 6,51. La suma me da 93 milivatios.
Es menor que la primera aproximación, como pudieron observar. Por eso es que en los distintos es distinto hacer esta aproximación a esta segunda aproximación, porque es menos ideal que la anterior. Por lo tanto, es más exacto. Esto es porque se parece más al valor que tendrá en la práctica ese circuito. Se va a parecer más a la realidad, o sea, o a lo que se calcule en el circuito o montando el circuito, este valor se va a acercar bastante. Va a ser casi igual. En la anterior aproximación quedaría muy lejana, son 100. Ya aquí por lo menos bajó a 93 milivoltios. En la tercera aproximación arranca en 0.7 también, pero ya se tiende a desviar no es perpendicular a la corriente, sino ya se empieza a alejar un poco la gráfica. Eso se ve que tiene una pendiente cuyo valor es la inversa de la resistencia interna, ya que está entrando una resistencia interna en esta tercera aproximación. Por eso aquí en las fórmulas es parecido a los anteriores casos, pero se analiza la polarización directa nada más. Que el voltaje del diodo es 0.7 más I por la resistencia RB, que es la resistencia interna. Al calcular esa fórmula que salió de la ley de Ohm, ejemplo, me da esto que está aquí. El inverso de la resistencia interna por el voltaje menos 0.7 entre la resistencia interna. La A es el ánodo, la otro extremo es el cátodo. Esto ya es como que viendo un diodo por dentro, 0.7 voltios, y la resistencia interna que él contiene. ¿Qué nos daría? En ese mismo ejemplo, se usa la tercera aproximación con este valor, lo tomamos desde 0.23 vatios como un valor dado como dato y como el valor de la resistencia interna. Aquí nos va a dar otros valores. Eh, Al calcular la malla, nos da 9.3 milivatios, igual que el anterior. Aquí tenemos que la resistencia interna es 0.23 ohmios. Al calcular el voltaje del diodo es 0.7 más 0.23 por diámetro, que es milivoltio o milivatios por 9.3. Me da 0.702 voltios. Aquí me daría la potencia disipada del diodo sería 0.702, el valor calculado anteriormente por 9.3, que es la corriente, y me da 6.52, igual a la potencia de línea, me da 86.47. Al sumar la potencia total, la potencia disipada más la potencia de línea, me arroja el valor de 93 milivatios. ¿Qué quiere decir? Me dio como la segunda aproximación. Entonces, esta tercera aproximación no sería bueno usarla, porque el error que se comete es que con respecto a la segunda aproximación es mínimo, por ello no se usará la segunda aproximación en lugar de la tercera, excepto en algún caso especial. Es como volver a calcular y vuelve a darle el mismo valor, o sea, es como trabajar más. O se hace mejor la segunda aproximación y ya nos daría prácticamente el valor casi parecido en la práctica que se vaya a calcular. Ahora vamos a hablar de rectificar. Rectificar que la tensión en corriente alterna es a veces positiva o otras veces negativas. La corriente continua mantiene siempre la misma polaridad, siempre positivo o siempre negativa. Por ello que siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de conectar en la parte de la conexión en corriente continua. Porque si conectamos al revés, podemos ocasionar la quema de algún artefacto, de alguna tarjeta electrónica, de algún componente electrónico, hasta por lo menos si polarizamos al revés un condensador, para hablar un ejemplo, él puede hasta explotar. Suena, si es de bastante valor, él llega, dice, a sonar como cuando tiran pólvora, así suena durísimo. Entonces hay que tener muy en cuenta que no tomar las medidas necesarias y estar siempre presente que lo que es positivo va con lo positivo y lo que es negativo va con lo negativo. En cambio, en la tensión de corriente alterna, no. Ahí sí no importa la polaridad, se conecta
Si tomamos la fase, el neutro y el neutro con la fase y lo medimos al revés, él me va a medir lo mismo. No hay problema en las mediciones y en las conexiones igual. Pero también hay que tener en cuenta que en los tomas trae un en la parte de conexión, un orificio más grande y un orificio pequeño. Cuando para explicarlo a ustedes y lo tengan en cuenta en sus hogares, en su vida diaria, el que es más grande es el neutro y el que es de orificio más pequeño es la fase. Así es la nomenclatura a nivel mundial de que tiene que ir conectado un toma con su fase y con su neutro. Así trabajaría mejor el aparato electrónico. O a veces los mismos transformadores se pueden conectar inversa o directamente así, pero por algo vienen así y es por ello de que los tomas deberían llevar su regla, su conexión. Y rectificar es como pasar de un estado a otro. Por lo menos un condensador rectifica el, el ruido y también el condensador que también almacena voltaje. O sea, son elementos electrónicos que sirven para rectificar. Por ejemplo, y hay otros más, claro está. La fuente de alimentación. La fuente de alimentación aquí entra en mucha parte de nosotros que vemos a diario. Siempre tomo las computadoras porque es un elemento que siempre usamos. También el teléfono lo usamos y allí está presente una fuente de alimentación. ¿Cuál sería su cargador o su adaptador de corriente? Esa fuente de alimentación puede ser, como voy a hablar más adelante, forma cargadores que van a entregar un voltaje continuo sin cambios y hay unas fuentes que son regulables, que son como las que trabajan en los talleres electrónicos, que sube la perilla para dar un voltaje que uno esté buscando. Si quiere unos 15 voltios, lo sube de 0 a 15. Si quiere 30 voltios, lo sube de 0 a 30. Indiferentemente lo quiere bajar a 12. Esa es una fuente regulable, una fuente de alimentación. La fuente de las computadoras, pues, ¿cómo trabaja? Ellas mandan los voltajes de 5 voltios, de 12 voltios, de -12 voltios, de 3,3 voltios, que son los valores estándar que tienen esa de alimentación una tarjeta madre. Si alguna fuente de alimentación mandase la de 12 voltios, 8 voltios, la de 5 voltios, 3 voltios, la de 3,3, 5, o sea, Dios no manda el voltaje que es porque ya está algún elemento fallando. Y más que todo, por experiencia propia, las fuentes de alimentación se dañan son los condensadores. Ahí está donde yo digo que ellos rectifican y mantienen las cosas en el circuito como no están buenos, trabajando con sus voltajes que son, entregando lo que es. Cuando ellos ya están soplados o reventados, ya están en mal estado, hay que cambiarlos. Y es solo de cambiarlo electrónicamente y vuelve la fuente a funcionar cuando es esa parte. También a veces se dañan los integrados o se daña los transistores, los MOSFET. Son varias fallas. Y todo eso entra en la parte de rectificación, lo que hablé anteriormente. También seguir hablando de la fuente de alimentación, lo que le estaba diciendo cuando son en polarización directa o cuando es la corriente directa y cuando es corriente alterna, es cuando las transforman y estabilizan y regulan la salida de electricidad. Por lo tanto, la función principal de la fuente de voltaje es proporcionar siempre los mismos vatios en potencia o voltios en el caso que entregue voltaje o la energía que exige el circuito. Los tipos de fuentes, ya las hablé hace rato con unos ejemplos, pero vamos a nombrarlas cuáles son. La fuente regular de voltaje por su nombre, claro está. Está la que es circuito interno que permite mantener el voltaje, lo que explicaba. Esa es la fuente que la corriente no se modifica con la carga, mantiene la corriente, es regulada, por lo menos cuál puede ser esa, un regulador de voltaje que pero los que son los que mantienen estabilizadores, que si son 110 voltios AC,
Él va a mantenerlos ahí. Si baja a 80 o a 90 voltios, él protege y apaga el sistema. Igual cuando sube a 120, 130, 140, él apaga y mantiene el sistema en 130 cuando es estabilizador. No apaga, lo mantiene, perdón. Cuando es un regulador, ¿él qué hace? Cuando los estabiliza, como los que tienen nuestros hogares o algunas empresas o algunas oficinas, que ese es el que estoy explicando ahora. El regulador es que si sube, se abre el circuito. Si baja, se abre el circuito para proteger. En cambio, el estabilizador lo mantiene los 110. Si le entran 140, él mantiene 110 o 120. Y si le entran 80, 90, los mantiene también en 110. Ya cuando es muy bajo, sí se apaga por seguridad, para no sobrecargarse o dañarse el transformador. La fuente de voltaje variable. El voltaje no es fijo, sino que se puede ajustar dependiendo de la necesidad. Esa la hablé hace rato, que es la que la perilla la subo de 0 a 12, de 0 a 30 voltios y busco el voltaje que quiero trabajar, por lo menos en un taller el de electrónico, pues para hacer una fuente de 9 voltios, necesito alimentar con eso, la gradúo a 9 voltios. Y la fuente de voltaje fija, pues la que tomé, la del celular ejemplo, que es los adaptadores o cargadores del celular que botan 5 voltios, no varían, de esos si son 5 voltios, entrega 5 voltios, le entran 110 voltios, pero a C y los rectifica o los transforma en voltaje directo a 5 voltios. Eso es una fuente de voltaje fija. El rectificador de media onda, aquí es para hablar más o menos de lo que hacen en la forma de aparatos electrónicos para medir. Ejemplo, un osciloscopio mide ondas, la onda senoidal, la onda cuadrática, la triangular. Eso es según el voltaje que se vaya a medir. Por lo menos casi todos los aparatos electrónicos que utilizamos en nuestras casas, los televisores, los radios, los ordenadores que son las computadoras, se conectan a la red eléctrica mediante un cable corriente que es de tensión alterna. Sin embargo, los componentes electrónicos internos de estos aparatos funcionan con tensiones o corriente continua, lo que expliqué del cargador del teléfono. Le entran 110 voltios AC y los transforma a corriente continua. Esta diferencia entre corriente continua y alterna se la expliqué hace rato y siguiendo con ese mismo punto, es lógico pensar que todos los aparatos electrónicos tienen un elemento de transformar la corriente. ¿Cuáles son? Lo de continua, alterna y alterna continua. Internamente traen su fuente, por lo menos los televisores traen la fuente que me entran los 110 también y va a alimentar lo que es la parte de la pantalla y la parte del LCD o LED con voltaje continuo. Aquí por lo menos vamos a estudiar el circuito que transforma la corriente alterna en corriente continua, llamado rectificador de media onda, que eso lo vamos a ver en una gráfica que viene a continuación. Esa gráfica la tenemos acá, es la onda en entrada, esta es la onda que nos entrega, por ejemplo, cuerpo L cuando entran los 110 o 120 voltios AC, ella va a marcar, si usted lo mide con un osciloscopio, esta onda así, exactamente así. Ahí se puede medir periodo, eso ya es un tema prácticamente ya para parte de un laboratorio, pero se lo estoy comentando para que vean cómo que trabaja o cómo se puede medir esa onda. La corriente entra al rectificador de media onda, se transforma a la corriente continua. Aquí ya está trabajando en corriente continua. Él corta el periodo. Por lo menos el periodo aquí ya lo, si está senoidal como está bajando acá, él me lo va a pasar aquí en corriente continua y queda derecho. ¿Sí ven? Pues ya se corta y queda directa. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está la onda rectificada y es la onda de salida y está saliendo en parte horizontal. Si ustedes miden por lo menos 12 voltios con un osciloscopio, él me lo va a medir es de forma cuadrática, así. No así en forma de curva, sino como está aquí, ya empieza a hacerse en forma horizontal cuadrática. Y esa es la corriente continua. Por lo menos la fuente de alimentación
en el rectificador de media onda no convierte totalmente la corriente alterna en corriente continua, tal como necesitan realmente los elementos internos de un aparato. ¿Por qué? Es parte solamente como de ilustración que le estoy mostrando esta parte de estas gráficas. Por eso es que dice allí que la parte de un componente llamado fuente de alimentación es el rectificador de media onda, no convierte totalmente la corriente alterna. O sea, como lo ven, apenas convirtió un pedazo. Ya se necesitan para hacer la conversión un rectificador, dios rectificador o un puente rectificador para colocar la cuadrática como se lo estaba mencionando. Porque aquí no está totalmente DC. Para volverla a DC completamente, ¿cómo se explica eso? Que usted me entienda. En un cargador de baterías, un ejemplo fácil, un cargador de baterías de automóvil. ¿Cómo se hace? Él usa un transformador. El transformador es, él le entra señal alterna y me entrega alterna. Si son 110 de tanto, ahorita más adelante vamos a ver la parte de esos transformadores, pero para que ustedes tengan una idea, él entra a 110 AC y salen 12 o 14 voltios AC. No me sale ya cuadrada, me sale todavía en forma senoidal en el transformador. Para volverlo a parte de C, para poder alimentar la batería, tengo que convertirlo. ¿Qué lo hace? Un puente rectificado, los diodos. Son 4 diodos conectados para rectificar esa onda, para que pueda cargar la batería. El tema del transformador ya lo estaba empezando a hablar, pues es eso. Es un elemento electrónico que permite aumentar o disminuir la tensión. Cuando hablé de que si tenía 110 lo quería a 12 voltios o a 14 voltios AC. O sea, también los hay transformadores elevadores. Y ahorita estoy hablando de transformador reductor, reductores, porque es un voltaje alto y me lo mantiene, me lo baja a 12 voltios. De 120 a 12 voltios lo baja. Si quiero al revés, uno de 12 voltios a 120 también lo eleva. Existen esos tipos de transformadores. La potencia ingresa al equipo en el caso de un transformador ideal, sin pérdidas. Es igual a lo que sostiene la salida, lo que estoy comentando, 110 o a 12, a 14, como el que uno necesite. Y presentan un pequeño porcentaje de pérdidas dependiendo del diseño y tamaño, entre otros factores. Siguiendo con el transformador, aquí están sus partes. Está en un núcleo del transformador que es de láminas de hierro, poco de láminas prensadas una sobre otra. Él tiene por un lado su corriente en el primario, su lado primario, su lado secundario. Aquí N vuelta, NP vuelta y NS vuelta significa el alambre de cobre que él necesita para, que es este rojo que ustedes observan allí, eso es el alambre. Y este azul es el otro alambre. A veces viene un alambre fino con uno grueso y están enrollados en ese núcleo del transformador para hacerlo como si fueran elevadores o sean reductores de voltaje. Esas son las partes que él contiene, su lado primario y su lado secundario. Aquí tiene la entrada y tiene su salida. La bobina primaria es lo que estaba hablando anteriormente, el cable rojo que estaba allí, es encargada de recibir la tensión del transformador y convertirla en un flujo magnético. El núcleo transformador está encargado de transportar el flujo magnético y la bobina secundaria encargada de transformar el flujo magnético en diferencia de potencial requerida. Si lo que dije es para buscar el voltaje que necesitamos. Eso se mandan a diseñar y ellos los buscan de tantas vueltas y necesito que me entregue como algo punto importante en los transformadores. Tienen que entregar corriente también, no solo voltaje. Al entregar la corriente, pues ahí se buscan que sean de 1 amperio, de 2 amperios, de 3 amperios a 4 amperios. Ahí va, el tamaño va diferenciándose porque cuando son transformadores de baja potencia, son pequeños y no son, como decir así, como los que usan las corneticas que traen las computadoras. Esas traen unos transformadores pequeñitos, ni pesan. Ahora, los transformadores de un UPS, si ustedes lo han observado, o un regulador son más grandes y son más pesados. Ya hay
Estoy hablando de lo que es la corriente. Mientras más grande, pueden enviar más corriente, pueden soportar más corriente y son, para por lo menos ideales, hacer los cargadores de batería. Ahora vamos a hablar del rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa es un circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna en corriente pulsante, voltaje de salida. Y la diferencia es que el rectificador de media onda me entrega la señal a mitad por periodos, como ustedes vieron anteriormente. Esta me la rectifica en onda completa. De la positiva ya sea la positiva o se convertirá en negativa según sea el caso. Vamos a verlo allí en la gráfica. Aquí está el rectificador de media onda. Aquí tenemos un puente rectificador. Está tres diodos, no, dos diodos y una resistencia. El puente rectificador llevaría dos más para que sea un puente rectificador. Aquí me sale la onda rectificada de onda completa. Ya sale todo lo que está hacia abajo, lo pasa hacia arriba. Ya lo está rectificando. El puente rectificador ya lo hablé anteriormente. Aquí habla de cuando se generó, cuando empezó su fecha del físico alemán Leon Lenz, cuando se popularizó este circuito, fue en 1856-1941. Es muy usado en la conversión de corriente alterna. Los tipos de fuentes rectificadores son rectificador monofásico, trifásico, puente rectificador no controlado, puente rectificador controlado. Se usa mucho para rectificar estos puentes rectificadores, rectificar voltajes que necesitemos de 12 voltios, de 9 voltios. Eso es según el voltaje que necesitemos en la salida rectificada. En este tema, el filtro capacitivo se encarga de reducir el ruido en la red eléctrica y evitar distorsiones. Aquí tenemos un circuito más o menos en cómo está constituido por un diodo, un condensador y una resistencia, un circuito RLC. Este es el transformador y la entrada de 120 a 110. Ejemplo facilito para que entiendan ustedes el de un cajetín de un teléfono de casa de CanTV, el que le llaman el filtro cuando estamos conectando el internet y el teléfono. ¿Qué se usa ese filtro? Para que no ocasione ruido en las llamadas cuando no esté hablando por teléfono. Sin ese filtro y estando funcionando el internet, va a ocasionarse un ruido, entonces se escucharía mal la conversación. Eso evita el filtro, que no controla el ruido, reduce el ruido, pues. El filtro de rizado es otro tipo de filtro que usa un factor de rizado en relación a otro con un valor eficaz de componentes alternas. Es el cociente entre la tensión eficaz y la ondulación. ¿El que hace? Cuando el componente de corriente alterna se queda sin rectificarse a una señal de corriente continua, para ello se usa un condensador para reducir notablemente el ruido. Eso lo dije también al comienzo de la clase, que di el ejemplo del condensador. Sirve para reducir el ruido y también la función del condensador es mantener el voltaje, almacenarlo. Ahora el diodo Zener, ¿qué es? Funciona como regulador. Los diodos Zener son un tipo de diodo que permite el flujo de corriente eléctrica que viaja en sentido directo, como el diodo que fluye en la dirección opuesta cuando el voltaje sobrepasa el valor. ¿Qué quiere decir un diodo Zener? Existen varios diodos Zener, los hay de varias medidas, hay de 12 voltios, de 5 voltios, de del que necesitemos para algún cálculo de algún circuito y que trabaje allí, son muy buenos estos diodos. Se pueden usar como una fuente para fuentes reguladas. Se fabrica una amplia variedad de voltaje y potencia. ¿Por qué? Porque si le entran, ejemplo, 11 voltios y es de 12 voltios, él lo va a mantener en 12 voltios de voltaje, lo va a regular. El diodo sirve para eso. Por eso con este ejemplo que están aquí, voy a explicar un poco más o menos lo que es cuando tenemos un diodo por lo menos de 2 voltios a varios cientos de voltios. O sea, ese ejemplo.
y está en 0,25 vatios hasta 50 vatios más. ¿Qué pasa? El diodo Zener simplemente multiplica ese valor, por ejemplo, la corriente que circula por él es la fórmula que tenemos allí de potencia, voltaje por corriente. Entonces, en amperios el diodo Zener va a ser y del Zener por potencia del Zener que entre el voltaje del Zener. El voltaje del Zener es el dato del fabricante y el dato del fabricante también la potencia. La corriente que pasa por el diodo Zener se calcula, así como está aquí. 10 voltios y 50 vatios puede aguantar una corriente de 5 amperios. Aquí me iría regulando 5 amperios. Muy ideal para al menos un cargador de teléfono que en su salida son 5 voltios continuos. Los reguladores integrados son comúnmente parecidos a los transistores, pero pueden tener tres terminales, una de entrada y un común o más. Esto se usa mucho en las fuentes de voltaje cuando necesitamos, ejemplo, hacer una fuente que me entregue 18 voltios. ¿Qué usaría allí? Un regulador de estos integrados. ¿Cómo sería? Ese modelo vendrían del 78XX. ¿Qué significa? 7812, 7815, 78.5, 78.9. O sea, él tiene en el mercado varios valores de voltaje, que es el que necesitemos regular. Si él le entran 19 voltios o 16 voltios, ellos aguantan hasta 24 voltios. Por lo menos el de 15 voltios, el 7815, aguanta hasta 24, la tensión máxima. Si pasa de 24 se llega, puede quemar. O sea que esa fuente, si entregan 18, 20 voltios, este regulador integrado me lo va a mantener en 15 voltios. Cuando hablamos del 7815, para que me entiendan. Es un integrado que regula el voltaje directo. Por eso aquí me habla también de los 78X que le estoy nombrando y los 79X que son otros reguladores pero con tensiones negativas. Acá ya llegamos al final entonces, porque ya llegamos a los videos de referenciales, ustedes ya los deben haber observado. Si no hay duda, pues ya damos por concluida la clase, pero si alguna duda tienen sobre lo expuesto, pues por favor me lo hacen llegar por la plataforma. Tengan en cuenta hacer las actividades al momento que ya tienen la fecha de entrega, que eso para mí es bastante importante. Y analicen estos videos. Si ya los vieron, pues espero que les haya quedado algo. Y como, como siempre lo digo, tengan en cuenta las normas APA, tengan en cuenta en el orden, tengan todo eso muy presente, que todo ese material está allí en el aula subido para que ustedes allí se ayuden con eso. Así que, si no hay más nada, hasta luego.